Bienvenidos a Motor y Tal, el podcast donde el motor es nuestra pasión y la tertulia nuestra gasolina. El rincón donde charlar con expertos y apasionados de distintos campos relacionados con el motor. Pilotos, fotógrafos, periodistas, sim racer, mecánicos. Todo invitado es bienvenido para poner sobre la mesa lo que nos une, la locura por el motor. Si tú también hablas nuestro idioma, pasa, ponte cómodo, porque aquí hablamos de motor y tal. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en un nuevo programa de Motor y Tal. Hoy nuestro invitado, tenemos pedazo de invitado, tenemos Coque López. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues aquí a quitarme el óxido un poco, que también hemos tenido vacaciones y llevamos unas semanitas sin grabar. Y volvemos de las vacaciones con un invitado de lujo, Coque, campeón del mundo de Gran Turismo. Ayer nada. Sí, nada, un placer estar aquí y lo que hablábamos antes, ¿no? A mí me gusta mucho hablar, así que haya guión, no haya guión, lo que sea, a mí me da igual que me ponga a hablar y no me callo. Pues se va. Estaremos cómodos entonces. Como comentaba, hace cosa de un mes, no recuerdo la fecha exacta, pero te proclamaste junto a Josete y Paul campeones del mundo de Gran Turismo. Para que te hagas una idea, a mí en el perfil mío de Instagram nació como fotografía de motor y tal, pero me gusta todo lo que sea relacionado con el motor. Entonces este programa nace de hablar con gente de cualquier faceta del motor. Y para mí el sim racing es muy interesante, un pilar importante a día de hoy de lo que es el mundo del motor. Y me interesa muchísimo conversar contigo por eso, porque al final el sim racing em, es eso, parte del motor para mí. ¿Cómo lo llevas tú ese tema? ¿Qué es el sim racing para ti dentro del motorsport? Pues para mí el sim racing empezó siendo una vía de escape, bueno, ya no de escape, sino de sustitución, ¿no? A lo que hacía yo antes, que era motociclismo. Yo hasta los 13 años estuve compitiendo y lo tuve que dejar por diversos motivos y ahí es cuando yo necesitaba competir, ¿no? Llevar de los 5. Entonces, eso de no tener que hacer carreras, la adrenalina de cuando se enciende el semáforo y cuando se apaga, estos nervios de cuando vas a hacer un adelantamiento, cualquier cosa, yo necesitaba sentirla, ¿no? Entonces, al final, con 13 años, empecé en Gran Turismo 5 en foros, ¿no? Aquí a nivel España y me di cuenta de que más o menos empezaba a ir rápido, ¿no? Luego volví a las motos y ya la segunda vez que la tuve que dejar, porque ya al final, conforme va subiendo de categoría, se va complicando a nivel económico. Ya sí que empecé a dedicarme más en serio a lo que es Gran Turismo, ¿no? Pero ya te digo, empezó como una sustitución de lo que yo he hecho desde pequeño, pero es cierto que el sim racing, diga lo que diga la gente, y ya no solo en los simuladores más puristas, sino en cualquier simulador, un tío que va rápido tiene talento al final para ser rápido en cualquier disciplina dentro del automovilismo. Está claro que una persona que nunca ha probado nada en la realidad y de repente, solo de haber hecho sin racing, lo pasa a un coche real, no te va a hacer los tiempos de Fernando Alonso el primer día. Ni el primero ni nunca, pero, Claro. pero para que me entienda la gente, al final, tú a un tío que es muy bueno en el simulador, lo metes, por ejemplo, en un kart de alquiler y en cuanto haga 3 tandas ya va a ser medianamente competitivo. Entonces, al final, esto puede haber sido perfectamente el talento que se adquiere, ¿no? De darle a los simuladores de conducción. Sí, porque al final entiendo que hay ciertos pilares en lo que es la conducción que vienen a ser las trazadas, entender las inercias, el grip, y en cuanto tienes esos conceptos más o menos asimilados, lo puedes ir extrapolando a todas esas facetas. Como decías, tú empezaste con las motos. Ujú. Eh, Algo he leído por ahí además, que coincidiste en Cuna de Campeones con Con nombres Joan, conocidos. con Joan Mir en Cuna de Campeones, luego coincidió en el Campeonato de Cataluña en su día, ya cuando tenía 9 o 10 años, con Fabio Quartararo, un par de temporadas. Luego tengo mucha relación, porque éramos de la generación y de la misma zona, con Jaume Masia, Aaron Canet y muchos, pero bueno,
iba a decirte más nombres, pero nombres que a lo mejor no están en campeonato, aunque bueno, Iker Lecuona también, Héctor Garzó, Sí. que estuvo en el Mundial de Moto2, que estará en Moto2. O sea, al final, todo lo que es la generación de la comunidad valenciana de mi edad más o menos, seguimos manteniendo la relación. Y yo, aunque dejé de correr hace tiempo, por ejemplo, Iker Lecuona, que ahora vive en Andorra, siempre en invierno un par de días viene a entrenar a Villena y yo hay veces que me despierto a las 10 o a las 11, que no me suelo despertar yo muy pronto, y tengo un mensaje a las 8 de la mañana: Coque, que voy a Villena, vente y comemos, ¿sabes? O sea que al final, ya te digo, he corrido, mantengo la relación, pero sobre todo un poco en base a lo que decías de extrapolar tema de trazada y demás, los conceptos a cualquier disciplina, es lo que hice yo en su día de las motos a Sim Racing, ¿no? Claro. O sea, yo al final, desde pequeño, además, siempre era un piloto que era muy preciso en tema trazada, por ejemplo. A lo mejor en relación a otros pilotos sí que me faltaba más agresividad generalmente, pero era un poco siempre me comparaba a la gente dentro del paddock con Dani Pedrosa, pero en pequeño, porque era muy fino yo y en su día además también era bastante más pequeño que ahora y tenía como mucha precisión. Entonces, eso lo he extrapolado un poco a Gran Turismo y aunque sean motos y coches, ya te digo que al final lo único que tienes que entender es que la manera de pilotar cuatro ruedas no es exactamente igual, pero los conceptos la mayoría son los mismos. Y decías, cualquier persona que sea rápida en un simulador, casi prácticamente en cualquiera, le das un kart y puede ir rápido. Estamos viendo cada vez más de pilotos de sim racing que se les da la ocasión, la oportunidad de correr en no solo un kart, sino en aparatos más grandes, como es el caso de... Se me va ahora el nombre. Brasileño... Igor Fraga. Fraga. Y que estaba con... Lo he visto en varias cosas diferentes. Sí, Igor lo que pasa es que ha sido piloto toda la vida, entonces ¿Vale? digamos que no terminaría de ser el Ah, ejemplo vale. ideal como a lo mejor sí que lo fue Luca Ordóñez, que aunque fue piloto de kart. Correcto. O sea, Luca Ordóñez fue piloto de kart en su día, luego gracias a GT Academy volvió a correr después de muchos años sin competir, ¿no? Pero por Hmm, ejemplo, Igor no paró de competir, él compaginaba Gran vale. Turismo con las competiciones y cuando empezó en Gran Turismo, el año por ejemplo que fue campeón del mundo en Copa de Naciones, él estaba corriendo un campeonato de Fórmula en Estados Unidos, si no me equivoco. Vale, o sea, Y él le venía además de él antes ya comenzó, el pilotaje. exacto, él Vale, vale, vale. justo entró en Williams, que era en el equipo que estaba yo, y me acuerdo, ya te digo, que nos mandaba de vez en cuando algún vídeo y tal, y a ver, él ha sido siempre piloto real y siempre ha sido muy top. Lo que pasa es que al final pareció a lo que decía yo con las motos, ¿no? Cuando subes de categoría te hace falta más dinero y él ahora ha tenido la oportunidad de que gracias a Gran Turismo ha podido tener asiento en Fórmula 3. De hecho estuvo una temporada en la Academia de Red Bull incluso. Lo que pasa es que al final pues estaba en la Academia de Red Bull, pero se le fue un patrocinador y por más que se diga que eso Mm, es cantera, si no pagas, te vas. ya, Entonces, ya, ya. pero bueno. Es un mundo complicado en todas las disciplinas del motor, el tema del dinero. Ujú. Sí, no, no, desde luego. Porque al final, por ejemplo, comparándolo con el tenis o el fútbol, siempre va a necesitar dinero, por ejemplo, en el tenis para viajar a los torneos, pero no necesita una raqueta que valga 20.000 euros, ¿sabes? Sin embargo, cuando subes de categoría en moto, sí necesitas una moto que valga eso. Y en Fórmula 1 en este caso, los coches casi nunca los compran los pilotos, siempre de los equipos, pero en motos depende. Hay veces que la moto es de los equipos, veces que no. Pero al final, para correr, si tú vas a un equipo y la moto o el coche es de ellos, te piden mucho más que si no hubiese un material tan caro como es el coche o la moto, ¿no? Claro. Entonces, tú a ti te piden a lo mejor un dinero para jugar al tenis en una academia, pero ese dinero a lo mejor multiplícalo por 3 o por 4 si quieres entrar a un equipo de moto de coches, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo está el tema de, o sea, qué tan dispuestas empiezan a estar ya las marcas a apoyar a pilotos de sim racing? Porque hace 10 años me imagino que le ibas a una marca a decir que pusiera pasta para que un chaval pudiera viajar y correr representando su marca y diría, ¿qué dice? A los jueguitos que se dedique no se quiere. Ujú. ¿Cómo están Sí, el tema de las marcas a día de hoy en ese tema? está claro que eso va creciendo, ¿no? Al final, como dices tú, hace 10 años esto no lo conocía casi nadie en comparación a la gente que lo conoce ahora, sobre todo desde la pandemia que se dio bastante más a conocer desde que los pilotos de Fórmula 1 empezaron a hacer directo y demás, y la competición esta que hacían online en Fórmula 1. Pero ya te digo, aún así, yo, por ejemplo, no pienso que se nos, al final un poco como en todo, ¿no? Pero no se nos patrocina por el hecho de ser piloto,
sino por el hecho de que hay ciertos números en redes sociales y esos números al final acaban siendo publicidad para las marcas, ¿no? Entonces, siempre y cuando el sector que nos ve a nosotros y el tipo de público que tenemos sea afín a los objetivos que tiene las marcas en cuanto a publicidad, pues le va a dar igual que sea haciendo sin racing, que sea jugando a la Play, que sea en la realidad. Al final, si tú le enseñas que tienes público de 19 a 26 años, por ejemplo, y le enseñas que tiene X cantidad de espectadores en los directos, por ponerte un ejemplo, al final te estás más dispuesto a ayudar, ¿no? Está claro que siempre va a ser más atractivo cuando conoces del tema, como empieza a ser el caso, ¿no? Que respecto a hace 10 años. Pero ya te digo, al final las marcas empiezan a apoyar por eso, porque como ha crecido, la gente empieza a tener buenos números en redes sociales y demás. Y a día de hoy, ¿crees que se puede, bueno, crees, lo sabrás mejor que nadie? A día de hoy, ¿se puede vivir de ser piloto de sim racing? Depende. O sea, solo de ser piloto, por ejemplo, en Gran Turismo no se puede vivir. Yo, por ejemplo, sí que llevo 3 años ya siendo autónomo. Me dedico al 100% a tiempo completo al sim racing, pero no solo a pilotar, sino a pilotar, a hacer directos, a tener una academia de pilotos, a representar un poco mi marca. Digamos que yo vivo más del dinero de los patrocinadores y del equipo y tal, que del dinero que gano en campeonatos, que es bastante menor, de hecho, porque nosotros en Gran Turismo no tenemos premios como tal, sino que por ir nos pagan X dinero y ya está, ¿no? Y ese es con ese dinero que nos pagan nadie puede vivir. Entonces, al final, cada uno se tiene que buscar la vida. Lo bueno que tiene que yo haya estado tanto tiempo corriendo en moto, sobre todo en la segunda etapa, que tuve que buscarme la vida con los sponsors, es que aprendí y extrapolé esos conocimientos para ahora que tengo un palmarés que en las motos no tenía, porque las motos al final cuando me tocó a mí ser mi propio manager en el sentido de buscar patrocinadores, yo venía de estar 3 años sin correr. Entonces, es muy difícil que te patrocine a alguien si no tienes palmarés. Pero sin embargo, ahora que sí que tengo el palmarés, pues con los conocimientos que adquirí en su día con la moto, cuando corría en moto, de marketing y demás, pues he conseguido acuerdos con marcas y demás, que es lo que me permite de momento vivir de ello. Pero está claro que no es algo que sea súper, súper estable, ni mucho menos. Pero de momento ya te digo, en 3 años que llevo sí que he podido tomármelo como trabajo a tiempo completo y esperemos que vaya más, obviamente. Bueno, el no será algo estable, pero al final no deja de ser conocimiento adquirido, ¿no? O sea, al final vienes de estar aprendiendo, empezaste a aprender a conducir moto, a aprender a buscarte la vida con temas sponsor, luego aprender lo que es la vida del autónomo y tener que crear tu propio contenido, Ujú. tener que desarrollar una carrera de una manera u otra. Y si mañana no es Gran Turismo, será otra cosa. Porque al final Claro. no es solo, uy, ¿qué voy a hacer cuando ya no pueda ser piloto de sim racing? No. Te podrías preocupar si no sirviera de nada lo que has estado aprendiendo, ¿no? O desarrollando todos estos años. Pero que son muchas Sí, cosas no. distintas. Y que además que tengo estudios y todo, o sea, yo Claro, terminé un ciclo grado superior, tengo ese colchón, aparte de lo mío de ahora, incluso tengo más cosas en la cabeza, de hecho, estoy empezando a también ayudar a un par de pilotos, uno que es muy amigo mío, que tiene 22 años, que es piloto de moto, y el otro es un niño que acaba de cumplir 8 y que ha sido campeón de España minimotos ya, y estoy intentando ayudarles también un poco a eso, a conseguir sponsors también un poco a nivel de coaching. Quizás mi amigo, bueno, ninguno de los dos lo necesita, por así decirlo, porque son muy buenos, pero está claro que yo corriendo y ganando carreras, siempre desde fuera se siguen viendo cosas que de dentro no se ven. seguro. Entonces, a mí que, por ejemplo, me gusta mucho enseñar y que soy muy detallista, por más que un tío sea más rápido que otro, no tiene por qué significar que hace las cosas mejor, sino, o sea, no todo, obviamente. Por ejemplo, puede ser que un tío sea más rápido, pero que haya una traza que haga mal, pero sea más rápido porque, por ejemplo, la transición entre soltar freno y dar gas la hace mejor, o porque le echa más pelota, siendo claro, ¿no? Entonces, al final es algo que yo tengo en mente, el hecho de en un futuro cuando deje de ser piloto, intentar ser manager de pilotos de motociclismo en este caso. Y algo que me gusta, estoy empezando a hacer poco a poco para ir aprendiendo, ¿no? Pero por así decirlo, simplemente cuando yo tengo tiempo. O sea, no me estoy comprometiendo como tal, pero cuando yo tengo tiempo libre, pues intento echar un cable. Entonces,
ya te digo, estoy con lo mío, pero luego tengo el proyecto este de ser manager de piloto y tengo un par de proyectos más o tres incluso Qué antes bueno. de tener que usar el colchón de los estudios, ¿no? O sea, de trabajar de lo que estudiaba ya. Yo no tengas miedo porque no creo que tengas que llegar a esa última ocasión, a esa última, joder, lo diré, a ese Opción. último recurso, a esa Que, última que opción, igual, que porque igualmente, al dime, final es lo dime. que decía, que no es solo el pilotaje en sí, es todo lo que estás aprendiendo, es todo lo que estás aprendiendo a desarrollar por ti mismo, a tener la idea de decir, pues, ¿qué se me da bien? Se me da bien Ujú. observar en otros lo que hacen, cómo lo puedo utilizar y al final te espabilas, tío. O sea, lo estás haciendo de coña en ese sentido y mola un montón, Sí, tío, que tengas esos pero proyectos. y que tampoco tiene por qué ser algo malo tener que usar ese último recurso, ¿no? Al No, final es lo que no, he estudiado, es una de las cosas que me gusta, por pero ya supuesto. te digo que es una cosa que hay que tener a día de hoy. En la vida no puedes, a ver, puedes, pero si quieres tener algo asegurado, no puedes echar todas las cartas, digamos, en un No se solo puede juego. meter todos los huevos en un solo cesto, que decía Eso, mi... exacto. Entonces, por eso me quería tener ese colchón, terminé los estudios y una vez los terminé, mientras lo compaginaba ya con el sim racing, pues ahora ya me puedo dedicar al 100% en esto, tengo más tiempo y van saliendo las cosas. Genial. No voy a decir rodadas porque no es fácil, pero sí que van saliendo más fluidas que cuando también tenía que estudiar, que al final podía sacar menos tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo fue esa transición? Porque entiendo por cómo me lo dices ahora, los estudios y el empezar a jugar fuerte, ¿fue a la vez, más o menos? ¿O ya estabas a Eh, nivel semiprofesional o profesional no, cuando te sacabas el ciclo? no, fue a la vez porque yo, mi segunda etapa en las motos, digamos que la segunda temporada, o sea, yo mi segunda etapa duró una temporada y media. Vale. La segunda la empecé, tuve un budget que saqué entre patrocinadores y colaboraciones de la gente y demás. Y de ese budget, entre una caída y lo caro que era correr el Campeonato de España Super Sport, que es lo que corría yo en 600, duré dos carreras, ¿no? Mm, Entonces, mi intención era seguir buscando porque al final yo lo que hacía era, entre carrera y carrera, pues yo me ponía a vender papeletas para sorteos, vendía camisetas con mi propia marca personal, iba buscando patrocinadores, colaboradores, digamos que me iba carrera a carrera, por así decirlo. Y llegó un momento que terminé la ESO, la terminé un par de años más tarde porque por un par de problemas, bueno, un par de problemas, un año que fue por un problema familiar y el otro año que fue cuando ya volví a las motos. Yo cuando volví a las motos estaba en cuarto de la ESO y yo le dije a los profesores, le dije, es que lo siento mucho, pero yo prefiero perder un año, que no es lo ideal, pero yo prefiero perder un año en estudio, pero arriesgarme a intentar que me salga mi sueño, que es ser piloto de motos, ¿no? Si mm, yo por los estudios al final, es que para que te haga una idea, yo cuando corría, cuando comía, o sea, yo terminaba salía del instituto, terminaba de comer. A las 4 me iba con la scooter con 17 años y me ponía a buscar patrocinadores con la scooter en las empresas de mi pueblo y de alrededores. ya. Luego, por la tarde, ya un poco más tarde que empezaron a cerrar las empresas, que la gente se empezaba a ir a cenar, en la scooter, en el maletero, me llevaba el taco de papeletas, camisetas, un par de tazas y me llevaba todo esto para ponerme a vender en los bares. O sea, yo, Qué bueno. como el de la 11 que va a venderte ahí al bar, pues yo iba igual y a cada mesa que entraba, yo le explicaba quién era, estoy intentando cumplir mi sueño, tal cual. Pues total, que yo llegaba a casa cuando cerraban los bares a la una y me tenía que duchar y tenía que dormir y la mayoría de veces, siendo sincero y de hecho se lo decía a mis profesores y lo entendían y le decía es que yo llego a casa a la una, me acuesto a las dos, dos y pico y a lo mejor a las siete no me levanto para ir al instituto a primera hora. Y, o sea, yo me ponía todas las alarmas del mundo que no las escuchaba. Y si no Ya. me despertaba mi madre, pues a lo mejor iba después del recreo o cosas así. Entonces yo les dije, sé que no es lo correcto, pero al final es mi sueño y yo este año, o sea, estoy dispuesto a tirar este año por la borda, aunque no sea lo ideal, como digo, por el simple hecho de arriesgarme a intentar conseguir mi sueño, ¿no? Ya. Que al final pueda ser o no pueda ser, yo creo que no es un gran problema perder un año de tu vida en los estudios, y menos cuando estás jugándote algo tan grande, por así decirlo, porque Sí, imagínate que sale bien. Imagínate, no imagínate, imagínate que sale bien, no. Imagínate que por no probar me quedo con el remordimiento de no saber qué hubiera pasado. eso lo Al veo. menos probé, sé que no pudo ser, pero que lo intenté y gracias a intentarlo es por lo que ahora puedo vivir del sim racing. Si en su día no llego a intentar como intenté lo de las motos, no hubiera aprendido lo que aprendí
y seguramente los acuerdos con las marcas o el tipo de acuerdo que tengo con mi equipo, cosas de este estilo, no hubieran salido tan bien, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, ya te digo que perdí esos 2 años y se juntó que el segundo, cuando terminé la ESO, estaba a mitad de temporada y tenía que decidir qué hacer con mi vida. Y dije, mira, ya es la segunda vez que hice cuarto. Eh, Estoy ya que tengo que decidir qué hacer. Me apunté a un módulo de auxiliar administrativo, el medio. Luego me saqué el superior de administración y finanzas. Y Es el mismo. sí, es el mismo, pero en Yo tengo superior, que yo, solo que que yo cambia el hice el nombre. mismo, digo. Aquí hiciste el mismo. Yo tengo el mismo también. Sí. Pues ya te digo, o sea, coincidió a mitad de temporada que me quedé casi sin presupuesto y tal y cual, con tener que decidir qué hacer porque tenía que estudiar y tal. Entonces dije, mira, lo he intentado, no ha salido, me dejo las motos y empiezo a estudiar. ¿Qué pasa? O sea, empiezo a estudiar, empiezo el módulo. ¿Qué pasa? Que coincidió con que dejé las motos, con que yo quería seguir corriendo, yo ya con Necesitaba. 14 15 años, con 14 15 años ya había corrido en foro y había conseguido un montón de victorias y demás a nivel español, entonces sabía qué rápido era. Y digamos que empecé a la par lo profesional en el sim racing que los estudios de ciclo. Vale. Entonces eso, no fue rollo ni que primero estudiaba y luego empecé, ni que cuando empecé a estudiar Ya. lo no obligatorio ya venía corriendo antes, sino que la empecé las dos cosas a la vez. Y de hecho tengo mucha suerte de que en mi instituto los profesores me entendieron muy bien, que de hecho las fiestas de mi pueblo han sido hace una semana y de repente se me acerca un chico pues que tiene 4 o 5 años menos que yo. Me dice, tú eres Coque, ¿no? Y le digo, sí. Y me dice, es que soy el hijo de Patricio, que era tu profesor de ¡Ostras! contabilidad, y siempre me contaba que te ibas, que si a Tokio, que si no sé qué. O sea, tengo mucha suerte de que mis profesores se portaron muy bien conmigo. O sea, obviamente luego yo en los exámenes, cuando tenía que sacar notas, las sacaba. Pero, por ejemplo, no me quitaron la evaluación continua cuando yo me iba de viaje una semana, cuando eso lo Ya. podían haber hecho perfectamente. Y ya te digo yo que otros profesores, si les da por ser cabrones, te Claro. joden. Entonces, tuve suerte de que lo entendieron porque ya te digo, hay profesores, sobre todo cuando son de más alta edad, que no entienden y que si les digo que me voy a hacer un campeonato en la Play, en los simuladores, se van a reír de mí, ¿no? Entonces, al final de eso, tuve suerte, lo pude sacar. También la verdad es que la pandemia me ayudó bastante porque me pilló en el superior y ya me pilló en el superior y era en 2019 a 2020, que es cuando había 6 eventos de Gran Turismo al año, entonces teníamos que entrenar un montón, estudiaba bastante menos de lo que debería, encima el medio me lo saqué bastante fácil, entre comillas. O sea, me lo saqué bien porque me gustan los números y eso era mucho de números y de lógica. Y empecé en el superior como un poco confiado y me di cuenta de que el superior ya va siendo más de estudiar y cosas de esas que a mí siempre se me da mal hincar codos, por así decirlo. Entonces empecé que si no iba a ser por el COVID seguramente hubiera ido a verano con 3 o 4 asignaturas y gracias por el COVID pasé limpio primero. O sea que Qué bueno. no todo fue malo para mí. Además, bueno, a mí la pandemia me vino bien porque obviamente creció mucho la escena del sim racing, pero El Sim Racing y el hubiera tema preferido de que no los hubiera streaming. existido la pandemia, está claro, porque al final a nivel global fue una castaña, Ya. pero yo dentro de lo malo pues me pude aprovechar de eso. Pues claro, cuando vienes de un proyecto que no termina de salir como esperas y ahora en casa dices, familia, mm, igual aflojo con los estudios porque me voy a dedicar a jugar a Gran Turismo. ¿Cómo es eso en casa? A ver, tengo la suerte de que hasta que empezó a ser seria la cosa, o sea, mi madre entendió, mi madre aún así siempre me exigía en los estudios, pero más allá de la exigencia ya sabía la cosa como estaba con lo de las motos, entonces tampoco me sobreexigía ella y ya le dije varias veces, le dije, es que prefiero perder un año y espero que lo entiendas porque es que aunque no lo entiendas lo voy a hacer, a no ser que me quiera echar de casa. Podemos hacer Pero esto de dos maneras, ¿no? sí, entonces tengo la suerte esa de que mi madre siempre entendió mi situación, siempre supo que yo era un niño en su día que quería ser diferente, ¿no? Que no tenía en la cabeza el hecho de, bueno, pues termino de estudiar y tengo un trabajo estable desde los 20 y pocos años y me quedo ahí tranquilo toda la vida. O sea, yo siempre he sido una persona y de niño mucho más todavía, que ha tenido muchas ambiciones de intentar ser diferencial, de intentar hacer algo que la gente no suele hacer, ¿sabes? Y desde que empecé con las motos y vi que era algo que me gustaba tanto, pues empecé con eso. Luego, obviamente, con el sim racing también
cualquier cosa que hago me esfuerzo mucho en hacerla bien. Y al final lo bueno es que cuando empezaron a ir no tan bien los estudios, que al final en el módulo nunca llegó a ir mal, porque lo único que le dije a mi madre, fue, por ejemplo, fue el segundo de superior, le dije, mamá, este año me lo voy a dividir en dos, voy a hacer tres asignaturas un año y tres el otro, se lo dije antes de empezar. Y le dije eso porque digo, es que si no, no me va a dar la vida porque tengo que entrenar, tengo que tal, y me va a venir mucho mejor, porque además ya fue después del COVID. Ujú. Y le dije eso, y entonces yo empecé el curso. O sea, mi madre entendió eso y aunque no le hizo mucha gracia, dijo, bueno, no pasa nada, mientras te saques eso en 2 años bien. Y le dije de dividírmelo en dos porque, bueno, tú lo sabes, pero para quien no lo sepa, cuando tú, o sea, tú el que está en un módulo tienes dos matrículas y cuatro convocatorias o algo así. Algo así era así. Entonces, si tú empiezas y suspendes por no ir a clase, tienes una matrícula menos. Y si suspendes 2 veces, 2 años seguidos, entonces no tienes tres matrículas. Y tres matrículas es un curso, suspendes el curso y luego tienes que recuperar y gastas otra matrícula. Y entonces luego la tercera es la del curso siguiente. O sea que si suspendes las tres, habiéndote inscrito, no puedes ni intentar recuperar el siguiente año. Entonces yo le dije, para que me pase esto, prefiero o sea, desmatricularme de tres asignaturas y dejarme tres para un año y tres para otro. Así sé que si suspendo, pues luego tengo otra opción. Pero empecé y bueno, inglés siempre he tenido facilidades porque al final lo he aprendido a la fuerza. Entonces, inglés ya lo tenía claro que, o sea, a la profesora de inglés le dije quítame la evaluación continua, que quiero hacer un examen a final de cada trimestre y ya. Y hacía eso. Al final me dijo, venga, no te la quito, pero aunque sean los exámenes, ven. Porque le dije, es que tengo poco tiempo, prefiero, cuando toca a primera hora, prefiero descansar, porque por las noches tengo que entrenar tal cual, y como sé que no me terminaba de hacer falta el inglés, que lo único que me venía bien era para cosas de vocabulario, porque luego el tema de gramática y eso lo domino bastante. Le dije, voy a intentar hacerlo así y es que si me quitas la evaluación continua, sé que lo voy a probar igualmente con nota. Entonces, hacemos esto. Me ayudó en el sentido de que aún así tampoco me la quito, que al final pues siempre te viene bien por si acaso algún día te pilla o te ponen malo el día del examen y no podéis. Sí. Y, y luego de las otras cinco asignaturas, una era proyecto, o sea que ya me quedaban cuatro. Y había de las cuatro, sé que había dos que podía probar. Una la tenía fácil y la otra ya no tanto. Así que al final me puse, vi qué tal y aprobé 4 de 6. O sea, no, al final no me lo dividí. Aprobé 4 de 6. Las dos que no aprobé, digamos que ya sabía seguramente que no las iba a aprobar, pero lo que hice fue los 3 meses antes de la recuperación, cuando la gente está haciendo las prácticas, que yo las prácticas igualmente, aunque lo hubiera aprobado todo, no las quería hacer en ese periodo, porque son 3 meses Mm. y en 3 meses solo las puedes hacer a jornada completa. Y yo Te las quería drenan hacer el a media tiempo. jornada. Drenan Claro, el tiempo las prácticas. yo las quería hacer a media jornada y las tenía que hacer de octubre a febrero. Total, que al final dije, como las prácticas sé que no las voy a hacer, suspendí esas dos, pero lo que hacía era ir a todas las clases de recuperación. O sea, todo lo que a lo mejor no fui de primera, fui a las clases de repaso para recuperar y aprobé las dos de recuperación, que de hecho Qué bueno. me lo dijeron los profesores, que fui el único que fue a todas las clases de recuperación. A lo mejor éramos 7 8 o una u otra de las que iba yo, habíamos suspendido, de los 20 y pico que éramos en clase, y yo fui el único que no se saltó una. Y claro, pues yo soy una persona que me cuesta mucho estudiar, pero que si atiendo en clase y tal o pregunto las dudas, tengo facilidades. Entonces, una era contabilidad, que contabilidad se me daba genial, pero la profesora que me tocó ese año mm, me dormía en clase, vamos a ser sinceros. O sea, lo explicaba todo de forma teórica y la contabilidad siempre pensaba yo que hay que hacerlo práctico para entenderlo. Entonces, al final, ya te digo, en cuanto atendí un poco más y tal, me salió. Y luego la otra era la del padre del chico de las fiestas, la de Patricia. Señor Patricio. Sí, que era, Un que saludo aquí era, a señor Patricio. que era, bueno, y a Javi, que es su hijo, que es el de las fiestas. Pues digo que la de Patricio era, que me acuerde, financiera. Y financiera era el primer año que las daba. Y era muy de empollar. Y yo soy muy poco de empollar. Entonces yo me acuerdo ya el día de la graduación, que estábamos, pues todos los del curso, y me dice la tutora, que era la de contabilidad. ¿Qué? Coque, ¿cómo crees? Coque, ¿has visto las notas? Y le digo, no, no he querido ni mirarlas, paso de llevarme, porque yo sabía que contabilidad la había probado, la otra pensaba que no. Me dice, ¿cómo crees que han ido? Vale, no, esto me lo dice Patricio. Me dice, ¿cómo crees que han ido, Coque? Que Patricio es un tío muy serio que da mucho respeto.
Y le digo, bueno, a ver, yo creo que la de Pepi la prueba seguro, la tuya creo que no. Y entonces me mira y se ríe como diciendo, pues muy mal. Y yo digo, pues nada, ya la he suspendido. Y luego me dice la tutora lo mismo. Y digo, pues nada, la tuya la probaba y la de Patricia suspendía seguro, el día de la graduación. Y de repente me dice, pues no, has aprobado las dos. Y yo no me lo puedo creer. Ostras. Y tenía lo típico del grupillo de clase, que éramos dos chicos y tres chicas, que somos los que más relación mantenemos después de clase, siendo de fuera y eso. Y las chicas diciendo, pero ¿cómo puedes tener tanta cara que no venías en clase todo el año y lo has aprobado todo? Y yo no he venido hasta la recuperación, que para recuperar fui todos los días y no me salté ni uno. He administrado mis opciones. Exacto, yo no, yo he jugado con los tiempos. Entonces, al final, obviamente me la jugué mucho y no recomiendo a nadie que lo haga porque, sobre todo, si no es una situación en la que necesitas el tiempo para otra cosa, que sea importante. Al final, los estudios te los tienes que sacar y hay que ir a clase y tal. Pero yo me la jugué y tuve la suerte que me salió bien. Además, siempre he sido también muy pillo en el sentido de antes de un examen, o antes de un examen, rollo, el día de antes, lo que sea. Si sé que hay tres cosillas que no me sé, yo si tengo que parar la clase solo para preguntar esas cosas, la paro, me sé mis cosas. O sea, digamos que he tenido mucha cara para preguntar muchas dudas cuando hay gente que a lo mejor si tiene dudas se calla y luego no Ya, sabe qué queda son, perdido. ¿sabes? Entonces, claro, como tengo esa facilidad en el sentido de que no tengo vergüenza para eso, ¿sabes? Pues gracias a eso aprobé muchos exámenes que a lo mejor las tres, cuatro dudas que tenía me las resolvían el día de antes y solo con acordarme ese día pues me valía. Porque si las estudiaba no me acordaba. O sea, Ya. era o estudiar y luego hacer ejercicio para repasarlo bien o que me lo explicaran, que es como más se me queda a mí. Entonces ya te digo, al final aprobé todo, tuve un poco de suerte y me lo saqué todo en un año. O sea, no llegué a repetir ni un año, por así decirlo, de módulo y de hecho, la única vez que me cayó algo para verano fueron estas dos del segundo año. Y fue porque ya, conforme más pasaban los años, más tenía que dedicarme. Que además, cuando empecé ya con Twitch y eso, cuando estaba en el medio no estaba con Twitch, solo estaba corriendo. Y, y al final, eso, o sea, no llegué a repetir ni un año. Lo que sí que hice fue el proyecto final y las prácticas el año siguiente. Que al Bueno. final sí que lo hice de, de marzo a junio pero porque lo pude hacer en Dux, en el equipo en el que estoy. Entonces ellos Ah, qué también me dieron bueno. facilidades para que cuando yo tenía carrera o lo que sea, me dijeron, venga, Claro. Prácticas. recupera, no, no, me decían, recupérala La ya, hora. ya la recuperará otro día, lo que sea. Sí, Además, sí. digamos que las prácticas las estaba haciendo administrativo. ¿Qué pasa? Que ellos también lo de administración lo tenían externalizado. Entonces yo administrativo hacía cosas muy básicas pre mandarlo a la agencia, ¿sabes? Eso. Entonces, entonces yo les dije, como me sabía mal hacer poco entre comillas, yo les dije, mira, de hecho esto mis profesores lo saben porque tontos tampoco eran, ¿sabes? Yo le insistí mucho en hacer las prácticas con Dux porque yo sabía también que a mí me interesaba para tener más tiempo para mí, ¿no? Y Bueno, pero al final hay una cosa que está clara. Y es que te tuviste que buscar la vida y no ha sido un... No, yo quería dedicarme a jugar y me puse a jugar y pues mira, me ha salido bien. O sea, hoy en día hay mucho sensacionalismo con... si lo persigues, se cumple. Bueno, pero ¿qué hay detrás de ese si lo persigues, se cumple, ¿no? Y... además, de hecho, una cosa que diría yo es que es importante, obviamente, en la ecuación, que en ningún momento me la jugué con el tema de sim racing sin tener claro que, por ejemplo, iba bien la cosa. O sea, que al final, cuando yo empecé a decir, por ejemplo, no, este año me lo he dividido en dos, o las prácticas no sé qué, cuando pasó eso es cuando yo ya estaba corriendo los mundiales desde hacía 2 o 3 años, ¿sabes? Entonces, digamos que yo ya me sacaba mi sueldo, o sea, yo te estoy hablando de hace 2 años, o hace un año y medio cuando lo de las prácticas y yo llevo 3 años siendo autónomo. Entonces, no es algo que era en plan, no me gano la vida con ello y me dedico, o sea, le quito tiempo a los estudios para dedicarme a esto desde cero. No, no, yo ahí ya tenía mi sueldo y lo que hice fue porque si no, el sueldo se me iba a ir porque no iba a Claro. poder hacer las cosas que tenía que hacer, ¿sabes? Entonces, eso. Y sobre lo de las prácticas que decíamos, al final es eso, que ellos sabían cómo iba la cosa, ellos me lo decían. Y yo le decía, es que es lo que, o sea, yo lo que ellos no sabían, que espero que no, por lo que sea, no les llegue este vídeo, que, que lo que no sabían ellos es que
lo tenían externalizado a otra empresa. O sea, yo le O decía, sea, que ellos no, se pensaban que tú hacías toda esa faena que no, ellos realmente la sabían que yo no hacía ni la mitad de lo que tenía que hacer. Tú sabes que cuando haces las prácticas luego tienes que poner en el Sí, SAO en la página, lo que sí. haces. Pues yo lo que hacía, pero esto lo hacía también en el medio cuando sí que hacía bien las prácticas. O Bueno, sea, eso. Pero no te sientas yo lo mal que que eso lo hacía ha hecho era, todo el me mundo. cogía 7 8 cosas que hacía de normal y aunque no fuese verdad, cuando rellenaba el tuntún porque es lo que hago de normal, ¿sabes? Pues ese año encima que no hacía eso, lo que hacía era, me metía en el SAO del medio para ver qué ponía en el medio para poner algo parecido en el superior. Y sí que es verdad, pues eso, que lo tenía externalizado a otra empresa. Entonces, cuando había cualquier cosa, antes de, de mandarlo a la agencia, sí que me lo pasaban a mí. Yo hacía como de intermediario en ese sentido y lo revisaba así por encima y tal. Pero digamos que lo que acordé yo con mi equipo es, si me ayudáis cogiéndome para las prácticas, porque mi equipo al tenerlo externalizado tampoco tenía pensado cogerme. Yo, o sea, cogerme, hacer que las prácticas fuesen con ellos. Hmm. Entonces yo le dije, si me ayudáis en esto, bueno, a ver, no le dije eso. Ellos me ayudaron porque quisieron, rollo, mira, Coque, te podemos echar un cable porque así tienes más tiempo tú para entrenar y para competir, porque a ellos también les interesa al final. Pues yo les dije, ya que me ayudáis en esto, si queréis puedo hacer labor de manager en la sección de Sim Racing, que además en ese momento está bastante más activa que ahora se ha quedado más para la creación de contenido y poco más, pero en Hmm. su momento sí que teníamos, o sea, un par de pilotos o tres en Gran Turismo y hacíamos competiciones y tal. Le dije, puedo hacer labor de manager, por lo menos ya que mm, voy a hacer menos de lo que debería, por lo menos Bueno. aprovechar ese tiempo, ¿sabes? Pero lo que está claro es que te buscaste la vida. O sea, que no curraste. Si no Mm. era en una cosa, estabas haciendo otra porque tenías claro un objetivo y le metiste caña. Y de hecho, una cosa interesante, te lo voy a pasar, no sé si lo quieres o puedes poner, pero Pues, una cosa que yo veo muy reflejada en lo que acabas de decir y que justo lo subí a Instagram ayer o antes de ayer en una historia. Dame un segundo que te lo voy a pasar y lo pones tú, más que nada para no ponerlo yo. vale. Pero es muy, muy real y es justo lo que creo que ha marcado la diferencia a lo mejor en este sentido para mí. Porque el vídeo habla de que tú puedes tener conocimientos y puedes tener habilidades, Sí. pero lo que marca la diferencia es la actitud. Ah, el de Víctor Kruppers, correcto. Puede ser, sí. Sí, Pero Víctor Coopers, es es la una historia que máquina. dice justo. Porque es verdad que todos transmitimos, pero no todos transmitimos lo mismo. Y lo que transmitimos viene de una fórmula que a mí me gusta utilizar, que es el V igual a C más H por A. Es decir, ¿cuánto vales tú como persona? ¿Cuál es tu valor? Y aquí dice, no, yo valgo un imperio, sin ninguna duda. Pero el imperio se concreta en estas tres letras. En la C, que son los conocimientos, para toda la vida hay que tener conocimientos. La H, que es la habilidad que uno desarrolla con el tiempo, con la experiencia. Y la A, que es la actitud o la manera de ser. Pero lo importante de la fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero, entre el grande y el mediocre, no está en la C y la H, está en la A. Es decir, tú no eres una persona grandísima, que sin duda lo eres, porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima por lo que has estudiado. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti no hay nadie que te aprecie porque tengas un posgrado, nadie te aprecia por tu nivel de inglés, ni por los años de experiencia que tienes, ni por tu cargo en la tarjeta. A ti te aprecian por tu manera de ser. Pues claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, esto o sea, lo puedo comparar muy fácil con lo que estoy haciendo ahora con los estudios. O sea, yo en Mm. los estudios soy una persona que desde pequeña, yo era el típico que en clase de pequeño a lo mejor era el que más sobresalientes sacaba, o sea, siempre buenas notas, rollo en primaria. ¿Qué pasa? Que luego cuando había que estudiar me faltaba esa actitud. Entonces los conocimientos los tenía, las habilidades las tenía, pero la actitud no la tenía porque tenía otras prioridades en mi vida. O sea, obviamente yo sabía que aprobar y eso tenía que aprobar. O sea, que no es que dijeses que, no es que dijeses que yo no iba a querer, o sea, que no tuviese No es que actitud para te diera sacarme. igual. Exacto. Exacto, que no tenía la actitud para decir, venga, saca un 10 en vez de un 6 o un 7, ¿sabes? Es muy importante. Al final, yo creo que la diferencia, como he dicho, por ejemplo, en mi caso con los estudios, que sí que desde pequeño he tenido conocimiento y habilidad en ese sentido para sacar buenas notas, pero no he tenido la actitud para luego seguir estudiando y currarme el 10. Sin embargo, aquí sí que lo he hecho y eso es lo que ha marcado bastante más la diferencia. Y luego otras veces, o sea, yo soy una persona que haga lo que haga, o sea, cualquier cosa que haga le gusta hacerla medianamente decente, o sea, no me gusta hacer las cosas a medias, ¿sabes? Pues a lo mejor no tengo tanto conocimiento o habilidad de otras cosas que pruebo, que hago, a cualquier deporte, por ejemplo, pero tengo la actitud para por lo menos no quedarme en un 1 o en un 2 de Ya. nota sobre 10 sino hacerlo en un 5 por ejemplo.
Entonces al final es eso, es que la actitud es lo más importante y eso es algo que, por ejemplo, cuando trabajas con otra gente, da gusto trabajar con gente que tiene esa actitud y al revés cuando no la tiene, ¿sabes? Porque he tenido compañeros de equipo que para preparar una carrera he tenido que estirarles de la oreja y ni aún así han entrenado, por ejemplo, y otros compañeros que sin embargo no me ha hecho falta a mí decirles nada para que ellos estuvieran entrenando ya y decirme, "Go, que estoy en sala, cuando quieras vienes y entrenamos". Y eso da gusto, ¿sabes? Y hablando de entrenar, ¿cuánto tiempo tiene que entrenar en el simulador alguien que quiera, pues eso, ser competitivo, estar en un campeonato o incluso llegar eso, a campeón del mundo, de un país, de una región? Pues yo siempre he pensado que entrenar en exceso te satura y te quema, y de hecho lo he vivido ya estos últimos años, que sobre todo desde, como decía antes, desde que terminé estudio y me empecé a dedicar a esto ya más al 100%, eh, he tenido más tiempo para entrenar y no siempre entreno más porque me he dado cuenta de que cuando entreno más me quemo y no proceso la información mientras entreno, ¿sabes? Entonces al final, yo por ejemplo, ahora que estoy en un mes medio de vacaciones, en el sentido de que yo terminé el evento de Ámsterdam, que fue hace cosa de un mes, como has dicho antes, y, y hasta mitad de octubre no tengo nada, y oficial hasta diciembre nada, o sea, simplemente tengo cosas antes que las voy a utilizar, las voy a aprovechar para mantener el ritmo competitivo, pero lo próximo serio y oficial que tengo ya es el fin de diciembre del Mundial en Barcelona, ¿no? Entonces, yo ahora tengo un mes que, o sea, yo me he hecho mi horario, mi calendario, y he dicho, tengo un mes hasta final de septiembre que no voy a hacer nada, y luego para el evento que tenemos no oficial en Almería, que es a mitad de octubre, entrenaré un poco, obviamente, y me pondré en forma. Pero ya te digo, tengo ahora un mes que solo voy a hacer directos, que aunque te diga vacaciones, los directos los voy a seguir haciendo. Eh, pero eso, hago los directos y luego ya no entreno cosas. Sin embargo, cuando me mandan a mí las combinaciones para un mundial o para Amsterdam, cuando ganamos el otro día, para lo que sea, las horas que tiene el día, menos cuando como y cuando duermo, estoy entrenando. Porque nos lo mandan una semana antes, tenemos a lo mejor que entrenar 4 o 5 combinaciones diferentes y tenemos 7 días. Entonces tampoco puedes entrenar una cosa cada día porque lo que vas a entrenar el primer día Se te borra. se te olvida. Entonces tienes que ir entrenando un poco de todo. Entonces, ya te digo, es sin parar, entrenar, entrenar, entrenar y las horas que tiene el día. Ahí tengo la suerte de que no tengo otro trabajo y para cuando hay que entrenar para un evento sí que le digo muchas más horas que el resto de pilotos cuando tienen algún otro trabajo o estudio, ¿sabes? Ya. Y aparte de simulador, me consta que tú escalas. ¿Lo haces por una cuestión de hacer ejercicio y airearte y tal? ¿O es que también es algo necesario un cierto mantenimiento físico para ser sim racer? Pues un poco de todo, ¿no? O sea, yo la escalada, la primera vez que escalé tendría 15 16 años. Siempre he ido muy rollo de escalar 2 meses. ¿Por qué? Porque al final en verano es muy difícil escalar, porque te mueres en los rocódromos. Ya. Y luego la época buena de escalar es a partir de octubre, luego vienen Navidades, luego otra vez lo típico que a final de enero, principio de febrero vuelves, pero ya en abril empieza a hacer calor otra vez. Entonces, siempre desde pequeño he escalado como muy de 2 meses en 2 meses, porque además también coincidía de que empecé a escalar, luego volví a las motos, luego con las motos obviamente pues tampoco tienes tanto tiempo para escalar, además de que me preparaba físicamente en la Academia de Kelite, que es justo donde está el cara ahora, una academia de tenis que hay aquí en Villena, que es de Juan Carlos Ferrero, y me patrocinaban y entonces yo mi físico lo preparaba allí con justo el que ahora preparador físico de Alcaraz. Entonces, claro, yo al hacer eso ya no necesitaba escalar, ¿no? No necesitaba, no. O sea, yo lo que preparaba en las sesiones que hacía en Elite estaba enfocado a lo que trabajaba yo luego con la moto, en los músculos, ¿no? Entonces, al final, la escalada además venía muy bien porque de antebrazo hacen mucho y en la moto lo necesitas, pero a lo mejor, por ejemplo, no hacías tanto core y el core en la moto es muy necesario. Entonces, simplemente mi físico era más lo que hacía, lo que hacía en Elite en la academia. Luego, sin embargo, dejé las motos y empecé. ¿Qué pasa? Que luego Gran Turismo realmente cuando estamos de temporada te quita mucho tiempo las clasificatorias. Y este año hemos tenido suerte de que no ha durado 2 meses, pero hay otros años que las clasificatorias han durado 6 meses, porque son clasificatorias para 6 eventos diferentes y hay 4 o 5 temporadas. O sea que al final siempre, nunca he tenido el tiempo para escalar que estoy teniendo ahora y tampoco me lo toman nunca tan en serio. Entonces para mí era como escalar rollo, venga, por hobby, un mes, 2 meses. Mi primo, que es con el que empecé a escalar siempre, tío, si le dieras más en serio, se te haría mucho mejor porque eres delgado, tienes fuerza, tal cual. Pero nunca me le daba en serio. ¿Qué pasa? Que cuando entré en Dux, empezamos también con una colaboración de Dux, PlayStation y AM Elite, que es la empresa de preparación física
Adolfo Madrid y Marco Llorente. Y Marco Llorente es jugador del Atlético de Madrid. Ujú. Y tuvimos la colaboración con ellos y ahí teníamos preparación física, nutrición y psicología deportiva, teníamos sesiones. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que al prepararme físicamente para esto, de repente aguantaba mucho más fresco mentalmente las carreras. Y es porque al final, quieras que no, sudas, te cansas, tienes una posición que, por ejemplo, las cervicales sufren mucho. Entonces, entrenar el cuerpo y hacer mucha movilidad ayuda. ¿Qué pasa? Que me di cuenta también de que cuando esa preparación física se acabó el contrato y ya no la hacía, de repente yo tenía una carrera de media hora y los últimos 10 minutos estaba medio mareado porque las cervicales las tenía inflamadas, por ejemplo. ¿Y por qué las tenía inflamadas? Porque estaba 5 horas al día así mirando para arriba, para la pantalla. Claro. Entonces al final las cervicales me estaban mal. Entonces, el año pasado, yo siempre lo he dicho, fue como un antes y un después en mi carrera deportiva. De hecho, si no me llego a meter a la final del Mundial, o sea, si me llego a quedar en la semi, seguramente hubiera dejado de tomarme tan en serio lo que es la competición en sí para dedicarme más a la creación de contenido y eso, porque la temporada fue muy mala. Me clasifiqué solo en Copa de Naciones de los 3 campeonatos que hay, que por ejemplo este año me he vuelto a clasificar en los tres, pero el año pasado me clasifiqué solo en Naciones y me clasifiqué en la última carrera de milagro. O sea que en la penúltima estaba clasificado en seis, pues iba sexto y tenía el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo mucho más cerca de cómo yo estaba del quinto. Entonces, o sea, me podía quedar fuera perfectamente. ¿Qué pasa? Ahí ya le vi un poco la oreja al lobo y para la última carrera me preparé muy mucho el ritmo de carrera y demás y la gané. Entonces ya al final quedé incluso cuarto o tercero de los seis que entraban. Pero claro, ya te digo que fue un estrés de decir cómo no me clasifique, porque es que poco más y no voy ni al mundial, para ninguna de las cosas, ¿sabes? Entonces, claro, yo ahí ya, aunque clasificase, mi cabeza estaba necesito hacer un cambio porque no es normal que me esté costando tanto. Y justo antes del Mundial empecé otra vez a escalar y esta vez ya sí que no lo he vuelto a dejar, incluso en verano he seguido escalando, no tan asiduamente porque además he tenido una temporada, pero he intentado ir casi siempre una vez a la semana por lo menos. Y ahora sí que a final de agosto que ya volví de Ámsterdam y me tomé esos 2 semanillas, tres de vacaciones, he escalado bastante menos. Pero la escalada me la tomo para mantener mi cuerpo en forma también porque al final yo cuando tengo competiciones y demás, o sea, yo soy una persona muy delgada. O sea, yo cuando terminé en Mónaco, llegué a casa y me pesé, midiendo 1,77 me pesé 51 kilos. Y en abril, antes de empezar la temporada, pesaba 63, o sea, 12 kilos hombre. Esos 63 no lo gané comiendo, que también, pero lo gané por músculo, por hacer ejercicio. O sea, el problema es que yo, si no hago ejercicio, no me entra hambre y no como. Entonces, al final, necesito el ejercicio sí o sí para comer y para coger peso y estar sano, porque al final, de estar delgado, no estás sano tampoco. Entonces, digamos que la escalada me sirve tanto para mantenerme en forma físicamente a nivel de fuerza, como para hacer que se me abra el estómago y comer y estar más sano también por nutrición. Y además también para desestresarme, ¿no? Lo típico de que estás entrenando lo que sea tal, bueno, pues 1 hora y media en el roco. Si ya hay gente que dice que el gimnasio es su desconexión, el rocódromo para mí es 5 veces más desconexión porque es mucho más divertido y haces la misma fuerza más si quieres y además tiene un objetivo mucho más claro que levantar pesas, ¿sabes? O sea, es prepararte una vía con gente que a lo mejor escala como tú o un poco mejor, que a mí me gusta escalar con gente que lo haga mejor que yo porque así yo me motivo. Y así es como poco a poco vas motivándote más y yo ya te digo, la escalada me sirve mucho para eso. O sea, me gusta mucho escalar. Además también conoces mucha gente y la mayoría de gente que escala tiene muy buen rollo y es gente que, o sea, ya te digo, he ido a un rocódromo en Cartagena. Tengo en Instagram 3 o 4 personas de Cartagena que cada vez que voy les aviso y escalamos juntos. He ido en Roco a Valencia y lo mismo. Se hace De hecho, piña, ¿no? A Valencia he ido solo una vez y conocí a 2 chicos, bueno, eran un chico y una chica que iban juntos y que además estábamos escalando más o menos el mismo nivel y eran súper simpáticos. Y, ostras, pues es la primera vez que vengo a este rocódromo tal, y ellos me dijeron, pues la próxima vez que vengan nos avisas, me pidieron su Instagram y cuando vaya a ir otra vez le voy a avisar. Qué bueno. Entonces ya te digo, la gente que escala además súper buen rollo. O sea, es un deporte que a mí me ha sorprendido muy a bien, ¿no? Porque la escalada se ve más rollo algo peligroso, que al final en montaña sobre todo sí que es peligroso, pero como algo que cada uno va a su rollo tal cual y al revés. Allí la gente hace mucha piña. Tú a lo mejor estás escalando en un rocódromo que no conoces a la gente, porque yo escalo en uno que todos nos conocemos y bien, pero estoy a lo mejor en un rocódromo en Valencia o en Cartagena o en Murcia, donde sea, que no conozco a nadie y estoy
sufriendo lo máximo para llegar al top, que el top es como terminarla, Ujú. y tengo gente que no me conoce animándome de abajo diciendo, venga, va, que lo tienes. Y Qué eso no bueno, pasa casi en ningún otro deporte. qué bueno, qué bueno. Así que sí, la escalada me gusta mucho. Entonces, hay que decir, y yo he de corroborar que el ir en moto, ir en cars y tal, funde físicamente. O sea, Mm. se ve mal, Sobre pero todo en moto mira, mucho menos. ahí. Bueno, espérate, la voy a coger. Ostras, está pegada. Este es el pequeño Rafini en su primer día de tandas, en un Eso circuito. es sí, una CBR 600, ¿no? No, la Daytona. La Triumph Ah, ostras, Daytona. sí que es. Sí, me había ¿Es parecido la Daytona? CBR por el colín, pero es verdad que Sí. la parte delantera no. Pues Pues, mira, una Daytona probé yo hace no mucho. pues yo Bueno, hace no mucho, hace 4 años. recuerdo. Eso es muy chula, tío. Me molaría volver a tenerla. Mm, Yo recuerdo los días de tandas de mm. hacer dos y decir, ostras, he pagado por cuatro tandas y no Y sé a si la voy a llegar tercera a la ya última. tipo. Sí, sí. Ya, ya. O sea, Eso, ¿y y. sabes qué pasa? Aquí, o sea, esto es algo que me ha pasado a mí también, ¿eh? O sea, yo cuando volví a las motos, entrenaba supermotar. O sea, yo aprovechaba la supermotar cuando estás en categoría de moto grande. Es muy difícil entrenar con una 600 en un karting, ¿sabes? Sí. Y si vas con una 600 a circuito grande cada 2x3, no tienes dinero para las carreras, y menos yo conforme iba en ese momento. Entonces entrenamos supermotar, que es bastante más barato, y que encima pues entrenar mucho el mismo, que al abrir Es muy gas se te va de técnico. atrás, es muy parecido. Total, que yo cuando empecé en la supermota, que tenía 15 años, que yo empecé muy de joven en supermota, eh, yo ya en mi cabeza iba volando, ¿sabes? El primer día. Y estaba rodando a lo mejor 4 segundos más lento de lo que acabé rodando ya cuando tenía mucha costumbre, ¿no? Pues ese primer día yo no me cansaba. O me cansaba un poco. Lo que te cansa, cuando buscas el último segundo, te cansas 5 veces más porque ese último segundo lo encuentras siendo tú agresivo encima de la moto, Mm, abriendo el gas antes, que cuando abres el gas a fondo antes en una moto que tiene tanta potencia, tú te vas para atrás. ya ves. Entonces, claro, o sea, tú, por ejemplo, si sales de una curva que estás descolgado con el cuerpo fuera y le abres bajo de vueltas, por ejemplo, que es lo que la gente le suele pasar al principio cuando no tiene mucha práctica, la moto no acelera y acelera ya cuando se pone recta y entonces cuando tú te metes bajo de la cúpula, pues tú cuando aprendes a ir más rápido lo que sea y a mantener las vueltas para que en el momento de dar un toque de gas la moto ya salga, tú piensas que te está acelerando y que no está acoplada a la moto, estás fuera. Entonces cuando estás fuera y aceleras, lo que pasa es que llega un momento que tú te vas para atrás mucho más y que la fuerza que estás haciendo no es totalmente recto así, sino que Claro. tienes un brazo abierto y el otro cerrado. Sí, sí. Entonces, físicamente, ese último segundo y medio, 2 segundos, es lo que más cansa. Por eso digo que si tú ahora mismo, que estabas empezando, estabas medio hobby y tal, te cansabas ya, imagínate Sí, sí. cuando terminas de sacar esos últimos segundos y ya vas rápido, rápido, cómo cansa, porque es que de verdad que es algo increíble. Yo con la supermota me cansaba un poco tal, no estaba ni en forma ni nada porque es cuando volví a correr. Me puse en forma y no me cansaba nada. Terminé de mejorar con la moto y ese último segundo, segundo y medio es cuando me empecé a cansar, pero cansar de no dar más de 10 15 vueltas seguidas, de que al final las daba, pero que las daba ya Es que así cansa, físicamente. cansa, cansa, cansa. Y los karts. Los car y los car y los coches y los GT y todo esto es un tipo de cansancio físico muy diferente. Sí, Para pero que la gente déjate, ¿eh? Sí, no, no, sí, es un cansancio muy duro también, pero es diferente en el sentido de que el cansancio de los coches es más, por así decirlo, de resistencia. Por ejemplo, tú de tener los brazos más estirados, Mm. tienes que, o sea, lo que hace es mantener la fuerza así, por ejemplo, o del cuello, o sobre todo muy física de que suda un montón y Muchas que el inercias habitáculo también. está Al también. pesar todo más el conjunto, mucha inercia, aguantar Y tus pesos en. en coche también el habitáculo está súper caliente. Mm, Entonces, ese tipo de físico es muy diferente al físico que se hace en una moto, que es como estar haciendo constante CrossFit. ya. O sea, dominada, no sé qué, tal. Es como estar haciendo flexiones dominadas, burpees. Es como estar haciendo toda la vez durante 15 minutos casi sin parar. En moto grande, en moto pequeña, ¿no? Entonces, ya te digo que es un tipo de cansancio que el del coche, obviamente, también te cansa mucho, pero es más cansancio de que te deja exhausto, ¿no? Más de físico, de resistencia, y lo otro es más de fuerza sin parar. También tienes que tener resistencia, pero es un físico mucho más explosivo, el de la moto. Sí. Hablando de coches, cars, GTs y tal,
¿Tú has corrido con algún coche con kart de competición o algo de esto? ¿Has tenido Carro ocasión? de competición tuve uno, lo saqué 3 veces o 4 contadas en un año y lo vendí. Y ahora me voy a pillar otro, que de hecho estoy esperando porque tengo un patrocinador que le quiero un montón, que es Toyota Mallorca, que gracias a ellos, pues yo cada 5 o 6 meses me ponen un coche y me lo van cambiando. Qué bueno. Y ahora, por ejemplo, tengo el Corolla con el acabado GR Sport, que es justo como el que tenía yo antes, que me lo compraron ellos para no tener dos coches iguales en casa. Esta semana que viene me lo van a cambiar por el siguiente y estábamos viendo si daba tiempo a tener el nuevo CHR, pero sale en octubre, entonces todavía no lo tienen. Y me van a dar el CHR GR Sport antiguo, que como es SUV y es más grande y tal, o sea, al Corolla en un renting no le pueden poner bola remolque porque tienen que cambiar la parte trasera y tal, y no lo iban a hacer. Si lo Ah, compro yo, sí, obviamente. Pero para el CHR sí se puede hacer. Entonces, claro, yo tengo un remolque en casa y ahora que cuando me cambien el coche ya voy a poder ser estás tramando independiente. cosas. Es que yo cuando tenía el car antes tenía que depender de mi amigo Simon, que es el chico que digo que le Piloto de echaba un moto. cable con las motos. Tenía que depender de que él con la furgoneta me recogiese el car y me llevase Mm. al circuito el car. Entonces ahora ya con el remolque ya puedo ir yo a mi rollo y puedo entrenar. Y me quiero pillar un Rotar DD2, de estos que llevan 2 marchas, porque además el DD2 te sirve mucho para... O sea, el karting sirve para cualquier disciplina del automovilismo. Incluso para el sim racing, entrenar karting ayuda. Entonces, si ayuda, es divertido. Lo malo es que es caro, pero te quita un poco el mono este que puedes tener de velocidad. Porque a mí, por ejemplo, nunca me ha gustado correr en la carretera porque yo corrí en el circuito y a mí la carretera me da mucho respeto. Y de hecho, con la scooter y con la moto tampoco corría. Un coche se saltó un CEDA un día que estaba lloviendo y me quedé pegatina y el día siguiente tenía que irme a Mallorca a competir con la moto. O sea, que tuve suerte de que no me hice nada, pero me quedé pegado en la puerta. Buah. Y ya te digo, siempre tiene mucho respeto y de hecho lo típico de que quedas con una amiga y hablas de cómo te va la vida que llevabas sin verla medio año. Pues de quedar, ir con el coche, hablando tranquilo. Claro, tú vas hablando con el coche y no tienes más objetivo que ir con el coche para allí y para acá, solo hablando, pues no vas a ir rápido, vas tranquilico. Y mi amiga diciéndome, ¿por qué no vas más rápido? Es que me estás poniendo nervioso yendo tan lento. Y digo, es que para qué quieres más rápido, ¿sabes? Para ir rápido ya está el circuito. Curioso que cuanto más piloto es uno, por así decirlo de alguna manera, todos los Ya le gusta pilotos correr conocidos, por... todo el mundo coincide, o sea, le preguntes al piloto que le pregunte, coinciden en que en la calle la mitad ni tienen carnet. Y justo de moto no, sobre todo de moto no tienen ni carne. Pero sí, sí, es algo que es bastante común. Yo creo que sobre todo los que más cabeza tenemos en ese sentido, que sabemos lo peligroso que es caerte a alta velocidad y que sabemos que tú te caes en un circuito y que tienes 200 metros de escapatoria y aún así Mm. llega a las ruedas, imagínate en una carretera, ¿sabes? Te caes y te puede pillar, yo que sé, un guardarraíl, que eso ya se sabe que pasa mucho, un árbol, es que cualquier cosa. Yo tuve una que Entonces, luego te voy a enseñar la foto. Vas a flipar. pues no me lo puedo imaginar ya, pero al final es que eso es peligroso y a mí no me gusta correr en general la carretera, entonces No ya hay te que digo, si correr en puedo la tener el carretera, CAR, chicos. Quien esté escuchando esto y le guste, no hay que correr en la carretera. Lo decimos, al menos yo por experiencia. Cuando yo ya no, por experiencia tienes... no, pero yo lo digo porque no hay que hacerlo. Por eso, no hay que hacerlo y... No lo hagáis, chicos. Entonces eso, el CAR te sirve también para quitarte un poco ese mono y tal, así que Qué bueno. A mí me ha pasado un poco el camino inverso, ¿no? Yo era un quemadillo y cuando tenía coche, tenía moto, me gustaba aprovecharlo hasta que ujú, tienes sustos gordos y entonces la cabeza te cambia. claro. Y yo estoy jugando a Sim Racing desde hace muy poquito. O sea, al Gran Turismo yo jugaba con mando Ujú, hasta que no hace mucho, cuando me quité la moto y yo seguía teniendo esa necesidad de decir, ostras, es que tengo la de esto de, me gusta correr, vamos a hacerlo sí, aunque sea en simulador, ¿sabes? ujú. Y me compré el volante, empecé a jugar al Gran Turismo, tal, y ahora estoy en eso porque cuando decías antes que después de la moto tenías la necesidad de seguir compitiendo y tal, y le metiste Ujú. caña al competitivo de Gran Turismo, me he visto un poco reflejado en esa... Digo, es que entiendo esa sensación. El que le gusta Sí, ese correr, te da igual, aunque sea simulador, sea karting, sea lo que sea, necesitas tener el cerebro pendiente de eso, de sí. conseguir décima, de conseguir trazada, de conseguir no sé qué. Sí, y además de eso, yo, por ejemplo, siempre he sido un piloto que, o sea, todos los pilotos antes de una carrera se ponen nerviosos, pero yo siempre he sido el típico que a pesar de ponerme nervioso en carrera siempre he ido mejor que en quali. Yo en la moto
mis mejores tiempos del fin de semana o los récords de la pista siempre los sacaba en ritmo de carrera, o sea, ni en quali. Si iba más rápido en carrera y es porque mi cabeza hacía un cambio de chip y buscaba unos límites que antes no buscaba, pero siendo ultra mega preciso en el sentido de que yo me notaba mucho más sensitivo con la moto, de que se me iba adelante la rueda cuando se te empieza a cerrar, lo sabía parar en el momento justo para no llegar a perder tiempo, porque en un entreno a lo mejor me terminaba de hacer el chattering y entonces tenía que hacer el susto, levantar la moto, perder un segundo. Pues en carrera sabía encontrar esos límites mucho mejor y encontraba algo que no tenía normal. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, en las carreras pues tienes luchas, tienes adelantamientos, tienes estrategia de prepararte el adelantamiento de la última curva en la última vuelta para que no te la devuelvan. Todo eso, más allá de correr y buscar la última décima, yo creo lo que más echaba de menos, porque además es algo que me gustaba mucho. Como siempre iba mejor en carrera que en quali, era lo que más disfrutaba de la competición, ¿no? Entonces ya te digo que es justo por lo que más quería volver a competir y de hecho en Gran Turismo me sorprendió que hay incluso más estrategia y más preparación de todas esas cosas que en la vida real. En la vida real, tanto en coches, pero sobre todo perdón, tanto en motos, pero sobre todo en coches, la gente no, o sea, en Fórmula 1 y todo eso a lo mejor sí, pero hay ingenieros. Pero tú ves una carrera al sprint de GT3, por ejemplo, y ellos van a saco, a saco, a saco, a saco. Y luego te encuentras que cuando la pandemia te vienen pilotos de este estilo y tienen a Gran Turismo y a una carrera de 10 vueltas, a lo mejor, por ponerte un ejemplo, primero y segundo se están escapando, el tercero va el que se está quedando y yo voy cuarto que voy más rápido. Y a lo mejor le tiro a pasar y digo, vale, pues es piloto, este seguro que sabe lo que tiene que hacer. Si voy más rápido y hay rebufo y hay un circuito con muchas rectas, se engancha a mí y pillamos a los primeros. Y entonces ya lucharemos por la victoria. Pues no, era el típico que te mete Mete el coche en morro. cualquier curva, perdemos otro segundo y digo, tío, eres No siendo estás piloto, aprendiendo. deberías de entender Leer, esa saber situación de carrera, leerla. justo. Y al revés, o sea, hay pilotos reales que son justo lo contrario. Pero igual que, o sea, yo cuando he hecho buenas estrategias en mis competiciones, la gente me dice, claro, es que como tú corrías, sabes hacer buenas Bueno, estrategias. Y digo, no, o sea, yo he corrido con pilotos que son muy rápidos o como MotoGP, coño, es que lleva muchos años ya corriendo. Si ya no sabe de estrategia o de adelantar, imagínate. Y digo, coño, pero es que yo he corrido toda la vida con pilotos que por más experiencia que tengan, si a ellos les cuesta adelantar o si les cuesta prepararse una estrategia, no lo van a hacer por más que, a ver, se pueden mejorar, pero por naturaleza no van a ser estrategas puros, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, también te digo, igual que yo he sido piloto real y he ido al simulador, tengo muchos amigos que han sido pilotos conmigo y que también están en simuladores no tan serios, pero que son rápidos, pero que no preparan las carreras así, ¿sabes? Entonces, al final, es un cúmulo de cosas. Está claro que la experiencia a mí, en este caso, me ayuda mucho a ser mejor estratega, pero no es la única variable ahí. ya. ¿Te ves corriendo, compitiendo en alguna categoría de coche, algo así? A ¿Algún tipo de nivel fórmula? de poder tener el talento necesario para correr en algo de eso, yo creo que lo podría tener. Más que nada porque me he demostrado a mí mismo ya muchas veces en el sentido de, como he dicho, soy una persona que si hace algo le gusta hacerlo bien, soy muy autoexigente conmigo mismo, que eso a veces es malo, pero generalmente es bueno. Y muchas veces me he tomado retos que a lo mejor pensaba que no podía hacer y me he demostrado que podía hacerlo. Y yo en su día, respecto también a algo que me has preguntado antes que no te llega a responder, en su día gané una competición que se llama CES Academy, que por ganarla pude hacer unos 24 horas un poco amateur, ¿no? Con el típico BMW Serie 3 antiguo preparado. Ujú. Y gané esa competición, hice las 24 horas, se me dio, obviamente, no lo bien que podía haberse dado, pero para no haber tenido una experiencia se me dio bastante guay. Además o sea, conduje de día, de noche y lloviendo, o sea, que conduje en todas las condiciones había y por haber. Y me tocó gestionar rollo el safety car, la relanzada, no sé qué. Y ya te digo, yo creo, estoy convencido de que por talento podría, pero que si me veo en el sentido de que si creo que va a salir la oportunidad algún día, eso es más difícil, más que nada porque si sale la oportunidad va a ser muy parecida a cuando corría en moto, es decir, eh, voy a tener que dedicarle mucho tiempo a buscar patrocinadores y cosas de este estilo. Y sé que seguramente no me va a merecer la pena respecto a seguir en el Sim Racing, que aquí a día de hoy pues, puedo tener un caché, he ganado un par de mundiales, llevo 5 o 6 años en la élite, ¿no? Entonces, sé que si sale la oportunidad, generalmente va a ser
teniendo que dedicarme yo a encontrar el budget, el presupuesto. Pero obviamente si algún día sale la oportunidad y por algún resultado, lo que sea, pasa como en GT Academy, que tú simplemente te dedicas a pilotar, entonces obviamente iremos para adelante, ¿no? Qué bien. Habrá que ver. Bueno, el tema de el hacer streaming, que haya marcas ya involucradas, oye, igual facilita el tema de los sponsors, pero Sí, pero un sponsor en el Sim Racing o en los directos, no, por lo menos con mis números, estoy hablando, ¿eh? El dinero que se maneja con mis números hace una carrera. O sea, ya, haces más si te lo tienes que pagar tú. Y más que lo caro que el automovilismo todavía es más caro que las motos. Ya a alto nivel en circuito grande. nota mental para los chavales. No os creáis que todo es fácil, Para que nada. no es tan bonito. Hay Nada es lo trabajo que parece. ahí, hay picar piedra, hay buscarse la vida, hay dormir poco, hay Ujú. preocupaciones porque, claro, tienes ese objetivo ahí y no te Sí, o sea, yo lo bueno vienen... es que ahora no lo tengo como objetivo marcado, porque es tener de objetivo algo tan difícil muchas veces contraproducente, porque al final acabas más estresado, no sé qué, ves que no se cumple. Al final siempre dicen que hay que ponerse a objetivos ambiciosos pero realistas. Y correr la realidad a día de hoy es un objetivo ambicioso, pero no es muy realista en el sentido de que a lo mejor es realista, pero no es realista que me vaya a ir mejor con eso que con lo que hago ahora. Entonces realmente con lo que hago ahora estoy cómodo, disfruto de tener una vida que a pesar de que es a veces estresante, pero me dedico a lo que me gusta. Dentro de lo malo, que es que a lo mejor tengo que trabajar los fines de semana, por así decirlo. También tengo lo bueno, que es que cuando yo quiera tengo vacaciones, a no ser que tengamos temporada, pero por ejemplo, ayer tenía además una reunión con con un posible patrocinador de una empresa que además conocía yo a uno de los chicos y tal, de haber salido un par de veces con él y tal. Y cuando le dije que tenía que ir a reunirme con el chico que lleva el tema de marketing, me dijo, ostras, pues si quieres tomamos algo, tal. Pues yo con lo mío puedo decir, venga, tomo algo un miércoles por la tarde. No tengo que estar en la oficina trabajando, ¿sabes? Claro, Entonces, ya te digo, tiene sus partes buenas, sus partes malas, como cualquier cosa, pero al final muchas veces solo vemos lo malo y no vemos lo bueno. Así que hay que intentar disfrutar de lo que tenemos, que seguramente mucha gente daría lo que fuese por estar en la situación que estoy yo y yo a lo mejor estoy aquí diciendo, uff, es que son muchas horas cuando tengo competición y me canso. Lo mismo que cuando alguien trabaja 8 horas en una oficina, seguramente ese tío dirá, uff, vaya mierda, todos los días 8 horas haciendo lo mismo, pero seguramente hay alguien que no pueda estar esas 8 horas y le gustaría estarlo, ¿no? Entonces, al final lo he dicho, tenemos que disfrutar de lo que tenemos y aprovecharlo, que no se sabe si va a durar mucho. vaya. Bonito mensaje final, como el que dice, porque me has dicho además que te tienes que ir, no te quiero robar mucho más tiempo. Mm. Por comentar alguna última cosa más, me parece que has dicho antes el tema, algo de tu academia. ¿Estás entrenando Ujú. a chicos en el Sim Racing? Vamos a hacer Sí. un poco de promoción, como dice el broncano. Sí, a ver, Eh, estoy desde hace un año más o menos. Lo que pasa es que obviamente no puedo dedicarme a tiempo completo a esto porque cuando tengo competiciones me cuesta encontrarle tiempo, pero estoy desde hace un año enseñando a gente. Bueno, realmente enseñar a gente lo hacía antes, ya en su día con William cuando estaba con ellos hicimos clases particulares a gente, pero obviamente eran clases que no eran muy baratas y yo lo que decidí cuando empecé con mi propia academia, ya un proyecto mío personal, era hacer clases grupales que con grupos de, por ejemplo, 10 y yo ponerle un precio que en este caso son 60, lo tengo todo obviamente legal y eso, entonces al final mi precio eran 50 y le añadí el IVA que son 60 al final. Y ya te digo, si mi idea es grupos de 10 60 personas, hora y media de clase, al final es 6 euros la hora y media, 4 euros la hora, que a las personas que quieran enseñar les resulta muchísimo más claro, asequible que pagar los 40 50 euros que cuesta una clase, pero ellos solos, ¿sabes? Entonces, tengo ahí un grupillo de gente, hemos llegado a ser, depende del mes, a lo mejor hay meses que somos 8 meses que hemos llegado a ser 15 o 16. Las salas son de 16, pero siempre hay alguien que falta. A esa persona que falta se la mando luego por enlace de vídeo de YouTube y siempre hemos podido hacerlo en una sola sala.
Entonces sí, o sea, estamos dándole a tope. Ahora, por ejemplo, estos dos últimos meses hemos estado más parados porque es cuando hemos tenido las competiciones, Claro. pero a partir de este mes en teoría se va a volver y aparte del grupo también cuando hay carreras de campeonato y hay equipos que quieren hacerlo mejor, tal, me contactan, Coque, ¿puede una clase tal? Se acuerda un día, o sea, una fecha y una hora y hacemos ahí una clase a cualquier equipo. Ya te digo, he trabajado ya con 4 o 5 equipos diferentes y de momento el feedback que he tenido ha sido bastante bueno, así que muy contento por esa parte. Qué bien. Entonces, si alguien quiere, si alguien está oyendo este podcast, está viendo por YouTube o lo que sea, si quiere hacer clases de sim racing con el campeón del mundo de Gran Turismo, Coque López, ¿qué te tiene que escribir por Instagram, por ejemplo, o tienes Sí, algún Instagram, contacto? Twitter, cualquier lado. O Pues Discord. ahí está. Tengo ahí servidor de Discord también con 600 personas. Pues ahí Así que está. sí, por cualquier lado. Genial. Oye, pues Coque, muchísimas gracias por tu tiempo, tío. Ha Nada, sido gracias a una ti. conversación súper entretenida, súper... Me llevo cosas que me han gustado mucho del trabajo, del esfuerzo que ha habido detrás, de conocer cosas que no sabía de ti, porque al final mucha gente sabrá que, bueno, te ves, le mola lo que haces, pero no todo el mundo siempre sabe lo que hay Sí, detrás sí, no se de ve esa lo que hay historia. detrás de las cámaras, por así decirlo. Exacto. Y es un poco lo que busco con este pequeñito programa, Mm, que hay gente que conocemos de muchos aspectos del motor, ¿no? Pues conocer un poquito lo que hay detrás. Y a mí me ha mm. molado mucho charlar contigo, tío. Igualmente, tío, ha sido un placer pasarme. Y ya sabes, cuando quieras, cuando vuelvas a ganar un campeonato del mundo, cosas de estas, Me lo va a pasar. y tanto. En final de año Barcelona, ¿no? Sí, 1, 2, 3 de diciembre en Barcelona. No tardará mucho en salir la entrada. Si estáis atentos a mis redes, por ejemplo, yo en cuanto salgan las pondré y ahí va a estar muy guay. Me lo Voy a miraré porque me subirlo. molaría bastante. Me molaría Pues bastante, si te tío. puedes pasar, ahí te esperaremos. Qué guay. Muchas gracias, Joque. Que A vaya ti, todo muy bien. Un igualmente. abrazo. Chao. Si te ha gustado el programa, no dudes en seguirme en Spotify y en el resto de redes sociales para más tertulias como esta y más contenido relacionado con el mundo del motor. Muchas gracias y hasta la próxima.